que es muy importante lo que dijiste, cuando está actuando este funcionario público, por ejemplo, un político, dándole o tratando de ayudar a sus adeptos o a aquellos en el partido a conseguirles trabajo, permiso, lo que sea, un préstamo para el negocio, lo que sea. O sea, puede ser que está haciendo un acto de corrupción cuando lo vemos de a un avión, o sea, el país entero, oye, eso está mal, pero no necesariamente se siente mal la persona, está ayudando a alguien a conseguir un empleo, un trabajo, Pues lo que sea. claro. Y me recordó a la filosofía que hay, la pelea entre la filosofía de ontología y la consecuencialista. La de ontología es, mejor vamos a tener una lista de cosas. Hemos hablado bastante de este tema. Y bueno, y ayer era el día en Panamá por lo menos, de la lucha contra la corrupción. Así que estamos en buenos momentos para hablar de estos temas. Correcto. Ayer era el Día Internacional contra la Corrupción o el Día Internacional de la Transparencia y contra la Corrupción, si mal no estoy. Sí, Tema sumamente importante que, bueno, es una lucha constante, no es de un solo día, de todo, pero en el marco de esa conmemoración vale la pena, por supuesto, hablar de un flagelo que nos afecta. Hace años no se hablaba tanto del tema de transparencia como se hace ahora. Y yo creo que también hay un aspecto importante a considerar dentro de esto, y es que ahora ya no debería haber excusa para no transparentar los procesos, porque la información está disponible en todas partes. Y ahora hay más conciencia al respecto de la importancia de la transparencia. Hay mucho más anuencia con respecto a lo que se hace a nivel administrativo, gubernamentalmente, incluso en las empresas también se demanda muchísimo el aspecto de la sostenibilidad, de la responsabilidad social empresarial, de el prestigio que adquieren las instituciones, tanto entidades públicas o privadas, en su manejo adecuado. Y esto pues es una respuesta natural a un descontento que ha venido creciendo y que ahora pues hace evidente que las malas prácticas nos afectan a todos. Y yo creo que por eso es importante no dejar pasar la fecha, que bueno que la has traído a colación. Y hay casos innumerables en nuestro país y ujú. ejemplos para poner sobre la mesa. Pero bueno, más allá de tocar un punto o un aspecto eh, específico, hablemos de su conjunto, ¿no? Porque podemos decir que cada caso tiene su peculiaridad, pero más allá de los casos, me gusta nuestras conversaciones, Miguel, porque no habla del hecho en sí, sino de las causas. Y yo creo que ahí es donde podemos hablar un poco, ¿no? Sí, y con el tema de la corrupción, es importante, es una palabra, pero tiene un significado. Y bueno, está el significado quizás en el diccionario, después el significado que usan los políticos, el significado de las personas, el entender de la persona. Hay que tener cuidado porque la corrupción no es simplemente el mal uso de los, digamos, dineros del gobierno. Puede ser que una persona no sea corrupta, simplemente no sepa lo que está haciendo y use el dinero de la manera no más adecuada. Bueno, eso entonces es despilfarro, es mal gusto, pero no es corrupción necesariamente. Ahora, sí puede ser corrupción que hayan puesto al nieto en esa posición que no sabía nada del tema. Entonces, bueno, va a cometer un millón de errores a costo de la población. Así que no es que la persona en su acción esté cometiendo un acto de corrupción, pero el hecho de que lo pusieron ahí y no sepa lo que está haciendo fue un acto de corrupción. Y bueno, de eso sí está lleno nuestro país. Igual también, desgraciadamente, de actos directos de corrupción. Usar los bienes públicos para beneficio propio, contrario al beneficio común. Y ahí está entonces, ¿qué es exactamente la corrupción? Porque acabo de usar una definición, pero aún así no lo define todas las personas. Y es bien interesante que dependiendo de la definición que uno usa, te lleva a diferentes posibles soluciones. Así que tenemos que tener no solamente en mente las diferencias, pues, Ujú. entre los tipos de corrupción, pero también lo que no es corrupción. Y bueno, exacta, porque yo creo que el del día al día la gente, bueno, robaron, eso es corrupción. Eh, Pusieron a una persona que no se merecía el puesto, o incluso si se lo merecía, se lo pusieron por otra razón
separada del mérito. Y entonces es un acto de corrupción. Eso las personas entienden. Pero hay que ver el marco en que uno define lo que es corrupción, porque así todos entendamos lo que es corrupción. El marco que le da significado a la palabra aplica mucho entonces al entendimiento de cómo se soluciona. Y ahí tengo, por ejemplo, la definición de CEPRASAC, de la Secretaría Presidencial de la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Y ellos definieron la corrupción, pero esto fue para ayer, para la fecha. La corrupción es el abuso del poder confiado para obtener beneficios privados. Con esa definición, honestamente, una leída, pues no suena mal. Sí, es una persona que tiene poder y abusó de él, de lo que le habían confiado, para obtener un beneficio privado. Pero desgraciadamente puede llevar a malentendimientos esta definición, porque da sentir que quizás el problema es que haya beneficio privado. Bueno, usaron el poder público para beneficio privado, pero desgraciadamente es más complicado que eso. Puedes hacer un uso del poder público para beneficio privado sin que sea corrupto. El que sea beneficio privado no es lo que lo hace corrupto. Un beneficio privado contrario al bien público. Es algo diferente. Y yo digo esto porque en los lugares donde han solucionado el problema de la corrupción no se han tratado de deshacer del interés propio, del beneficio privado. Todo lo que hacen es que se aseguran que estas dos cosas concuerden. Hay un funcionario público, ¿cómo podemos diseñar su estación, su estar, las presiones alrededor de él para que su interés privado, para que su actuar en beneficio propio concuerde lo más perfectamente con el bien común? Entonces, si tú defines la corrupción simplemente como una persona actuando en beneficio privado, nunca podrías usar ese beneficio privado como parte de la solución. Entonces, nada más es ángeles. Y en ese momento has, no sé, cortado gran parte de las herramientas que realmente pueden ser empleadas para solucionar el problema. Simplemente lo desechas. Ya no podemos hacer otra cosa que estar en contra del interés privado. Ya tú tienes que ignorar tu interés privado. Y bueno, si esa es la solución, estamos como estamos en Panamá. Hemos ignorado todo este otro aspecto de usar el interés personal para solucionar el problema de la corrupción. Y Miguel, y esto es una de las cosas que hemos conversado mucho sobre el interés. Es algo inalienable, o sea, es algo que está, algo que no vamos a sacar. Es como, a ver, es pedir algo imposible. O sea, todo ser humano, y es un derecho también, tiene el deseo de prosperar, de autorrealizarse, de tener una mejor vida. Y digo, so pretexto de porque uno ejerce una función pública, es mentira que le vamos a quitar ese deseo que es intrínseco. O sea, y que es natural, y es normal, y es un derecho. O sea, que debería, pues, visto desde la moral y la ética, pues, no, pero ¿cómo lo controlamos, no? Y ahí es donde, justo como mencionas, hay que utilizar ese deseo natural, esa aspiración, esa ambición, y no eliminarla, más bien controlarla, aplicar controles para evitar que se salga de los marcos de la legalidad, pero no condenarlo. O sea, es como... O sea, es mentira que queremos que tengamos los mejores funcionarios, mejores preparados, con maestrías y doctorados, y que nos opongamos a que tengan un buen salario, por ejemplo. Y mira, y ojo, yo nunca he sido funcionario, nunca he estado en el gobierno, pero hay algo que yo he entendido, estando desde la empresa privada. El que se prepara y estudia tiene aspiraciones salariales altas. Y las empresas están dispuestas a pagar por el que tiene mejor preparación, porque quieren buenos resultados.
tristemente, la lógica que se nos ha impartido es que el funcionario tiene que resignarse a un trabajo ad honorem, prácticamente. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque si tú tienes un incentivo económico y tienes algunos otros incentivos, así como lo negocias en las empresas, vas a dar un mejor resultado, ojo, pero también hay que exigir resultados. Si tú no funcionas, bueno, sencillamente te vas porque no me estás dando los resultados. Pero no nos enfocamos mucho en los resultados, nos enfocamos en que este gana tanto, en que el otro gana tanto. Y yo me pregunto, ¿pero cuál es el problema con que gane tanto? Mejor preguntemos cuánto estás realmente aportando desde tu posición, que esa debería ser la discusión. Y al punto que has dicho, me parece tu intervención muy importante. Em, el esquema, cuando hay revoluciones, es porque el pueblo se da cuenta que había una trampa en la forma que estaban viendo cómo funcionaba el sistema, el mundo, lo que fuera. En el 76, en Estados Unidos y en Francia, en el 1776, en 1789-90 en Francia, se dieron cuenta que el rey no es Dios, él no es la palabra de Dios. Dios no le ha dado el poder sobre sus súbditos. No, el pueblo es el que tiene el poder. Bueno, o sea, fue una revolución en ese sentido. Realmente cambió la forma de ver lo que estaban viviendo, era lo que estaba realmente acechándolos. Bueno, eso estuvo mal. Para el 89, 1789, hubo una segunda revolución en los Estados Unidos, que se dieron cuenta que el problema no era porque el rey era malo, es porque las personas adentro de ellas son imperfectas y siempre van a estar pensando en sí mismas. Así que ya no puedes confiar en alguien por elegir a alguien bueno, eso no va a ser una solución. Fueron dos revoluciones, una tras de la otra. En Francia, en esa época, desgraciadamente nunca llegaron a la segunda etapa. No llegaron a esa parte, se quedaron con que el rey no es, y bueno, de elecciones y el pueblo manda. Bueno, ahí vino la guillotina y todo lo demás. Pero más tarde, pero los franceses llegaron a ese punto. Ahora Francia tiene estructuras para controlar la corrupción basado en el interés de los funcionarios públicos, no en que ignoren su interés propio. Ahora en Panamá tenemos que hacer una revolución en ese sentido también, del entendimiento de qué es lo que nos está acechando. ¿Es realmente personas malas? ¿O es nuestro propio entender equivocado de que creemos que el problema son personas malas? No, o sea, pero no ayuda las definiciones que usan los estamentos del poder, por ejemplo, de corrupción. Están diseñadas para fortalecer esa percepción que mantiene el sistema en el que ellos se apoyan. Así que sí, ahora mismo nosotros queremos que las personas se enfoquen en qué también lo están haciendo un servidor público X. Y bueno, y agregarle a eso no solamente eso, pero bueno, para llegar a esa posición que tuvo que hacer la persona esa, para llegar a convertirse en servidor público, ser parte de una red clientelista, un partido político, es lo que estoy diciendo, llamar al político, hacerle favor, trabajar en la campaña, cuando están trabajando, seguir. Bueno, la matemática de cómo tú llegas y mantienes la posición esa, si hay una matemática, no es que ellos no están haciendo ni una matemática. En la empresa privada tiende a ser, aunque está muy protegida en Panamá, tiende a ser, hey, ¿cuánto tú estás aportando a la empresa? En la política de nosotros también es cuánto estás aportando, no al país, sino al partido político, la red clientelista, al que te ayudó para ponerte en una posición para que pudieras pedir el favor. Eso es el clientelismo, una trama de intercambio de favores, pero no es un intercambio de favores entre iguales. Hay unos que son más iguales que otros en esta trama, ¿no? Así que yo creo que el tema de esta semana, que era de la descentralización y todos los problemas, da bastante para hablar de este tema que estamos hablando, quizás en un contexto más vivido en Panamá. Y quizás después podemos hablar de ese tema para traerlo más a la tierra, ¿no? Totalmente. Tenemos que irnos a cambio, Miguel, y volvemos y andamos un poco más en este aspecto. Me gusta mucho tu planteamiento y cómo lo estás presentando cuanto al problema de la corrupción. Si es un problema
que viene de necesariamente el mal comportamiento, y la respuesta fácil es, bueno, De personas malas, viene de personas, porque mal comportamiento hay, eso no sí, se sí, puede sí, negar. Ahora, viene de malas, pero personas malas que pero la pueden solución ser parece fácil, ¿no? otra cosa. Saquemos a los corruptos y punto. O sea, Sí, porque sí, son malos y crueles, sí, pero no, son gente normal, que bueno, están actuando basado en incentivos. Así que, así, ujú. así es, así es. Y gente que tiene sus adeptos, gente que justifican malas acciones o acciones incorrectas por beneficios mayores. O sea, ahí es donde entra la trampa, ¿no? Es una gran trampa. Y yo creo que si Y, no entendemos cuáles son los límites, porque yo creo que no se fijan límites, o me equivoco, más bien pareciera, se hace una lista de lo que no se debe hacer en lugar de, más bien, porque puede ocurrir un sinnúmero de eventos, fijan los límites hasta dónde se puede llegar para evitar entonces las ambigüedades. Pero bueno, vamos y regresamos, ¿te parece, Miguel? sí, me dejaste con ganas de hablar, pero bueno, cuando regresamos. Pues hablamos de estructuras para crear justicia. Miguel, hablábamos sobre cómo erradicar el germen de la corrupción, Y que bueno, tanto nos preocupa, ¿verdad? y parte de ello es erradicar un malentendimiento de lo que nos acecha. O sea, es una revolución al final, que está dentro de nosotros. Totalmente, sí, porque, a ver, en 2019, 2018 se hizo popular una campaña que, y digo, no estoy criticando la intención detrás de la campaña, yo creo que el enfoque de no a la corrupción. Digo, era un astargo, o sea, la gente estaba harta, la gente estaba cansada de la corrupción, pero, a ver, siendo un poquito más pragmático, yo pensaba, o sea, ok, salimos todos a las calles y pedimos que no haya corrupción y ya con eso mágicamente desaparece la gente que es corrupta, ya deja de ser corrupta, ¿no? O sea, yo creo que no es tan fácil. ¿Sabes? Algo interesante que estabas diciendo antes del cambio, que es muy importante lo que dijiste, cuando está actuando este funcionario público, por ejemplo, un político, dándole o tratando de ayudar a sus adeptos o aquellos en el partido a conseguirles trabajo, permiso, lo que sea, un préstamo para el negocio, lo que sea. O sea, puede ser que está haciendo un acto de corrupción cuando lo vemos de a un avión, o sea, el país entero, oye, eso está mal. Pero no necesariamente se siente mal la persona, está ayudando a alguien a conseguir un empleo, un trabajo, Pues lo que sea. claro. Esto, y me recordó a la filosofía que hay, en la pelea entre la filosofía de ontología y la consecuencialista. La de ontología es, mejor vamos a tener una lista de cosas que están mal. Por ejemplo, mentir, mal, punto. Nunca mientas porque eso es malo. Después están los consecuencialistas, dicen, hey, pero espérate, si viene un nazi a mi casa y me está preguntando por Marianne, o sea, vive aquí ella, no, yo no la he visto nunca, porque puede ser que acabo de mentir para salvarle la vida de una persona inocente, y eso no está mal, no puede estar mal, estar mal. Pero entonces los deontólogos, los que dicen sí o no, mentir está mal, dicen como en situaciones como esta, oye, la persona tiene que tener una regla, que simplemente dar trabajos públicos está mal. Pero la realidad es que los humanos tenemos una habilidad extremadamente afinada a hacernos sentir bien con lo que sea que estamos haciendo. Y vamos a usar la filosofía o el cálculo mental, porque no es que están pensando en filosofía, simplemente diferentes herramientas filosóficas, así no sepan que son herramientas filosóficas, para hacerte sentir bien con lo que estás haciendo. Así que ninguno de estos políticos jura que es una persona mala, porque ellos lo están haciendo por una razón buena. Y ahí va Y el porque tema. por eso votaron por mí, para que yo Y por ayude eso a mi votaron por mí, gente, a pero mi eso no, pueblo. claro, Sí, claro. tengo que tras eso pagarle, tengo una deuda con ellos, yo soy una persona Con mi justa. electorado, o sea, yo tengo Ajá. deuda con mi electorado porque ellos me votaron y yo Más con mi tengo que partido responder. que nada, Sí. así que yo Ah, tengo una deuda con mis partidarios, o sea, realmente tengo una deuda, yo soy una persona que paga mis deudas, soy una persona que todos los que hacen
ese tipo de intercambio conmigo, pueden confiar en mí, soy una persona confiable. Y No, por eso es que vemos, que fuera hay muchos que critican y dicen, pero ¿cómo es posible que lo religen mm, y lo religen? Bueno, porque entendió que si mantiene contento a su electorado, a sus partidarios, sí. entonces esa es la estrategia para seguir en el puesto. Y sabes, a eso va a lo de la descentralización. En esta semana he estado escuchando bastantes diferentes programas, entrevistas de personas muy conocedoras del tema o de la parte política hablando del tema. Y en general se dividen en dos campos. Deberían ser, y cada uno toca un poquito el tercero, que es el mío, pero como que no llega completamente a incorporarlo. Uno es el del reglamento. Dicen, bueno, pues es que no está bien reglamentado. Están firmando con tinta azul y debería ser tinta azul, negra y amarilla. Y ahí eso lo solucionaría. Y el otro, no, debería ser electrónico. Si fuera electrónico ya es mucho más difícil. Es como que, pero a la misma vez, la misma persona diciendo, pero bueno, cuando el presidente o quien sea eh, manda la dirección, van a hacer lo que diga, no importa cuál sea el reglamento. Y esa es la realidad. Así que no importa, desgraciadamente, es la crítica que tengo. No importa qué diga el reglamento, si la persona que tiene que aplicarlo, su interés es contrario al interés público, va a regir el interés privado en la actuación. Y especialmente en un sistema jerárquico, cuando tu jefe dice, hey, mándale dinero a este y no a este otro, bueno, está bien, pues ese es mi trabajo, eso es lo que voy a hacer. Ese, en muy reducido, ese es uno de los esquemas que dicen que es la solución y mi crítica a ella. La otra es, de nuevo, la parte más ética. Y en ese me topé con una entrevista de este Juan Diego Velázquez, que me encanta, él, una persona triple A. Pero no necesariamente, o sea, todo lo ve de manera suficientemente profunda, en mi opinión. Y sí está hablando de tantas verdades, él, como lo ve, que él siente que esto, que le den dinero a una, a una área de Panamá, a un municipio y no a otro, o más a uno y a otro, está demasiado correlacionado con aquellos allegados al Ejecutivo. Así que no puede ser una coincidencia, dice él. Tiene que ser realmente que están tomando esas decisiones por razones clientelistas. Bueno, en pocas palabras está diciendo que es corrupción. Pero entonces él dice, pero estas mismas personas, que era lo que estábamos hablando, que fue lo que me acordó de esto, estas mismas personas que dicen, bueno, que están recibiendo estas ayudas directo del Ejecutivo a ellos, en meses atrás estaban hablando de la importancia de la descentralización y la importancia de mejorar la descentralización para que el Ejecutivo no sea el que esté repartiendo el dinero, que supuestamente lo tiene que repartir de manera técnica, pero nunca lo hace de manera técnica. Por lo que vemos, aparenta ser más por razones, eh, por favores, pues, alejados de la, las razones técnicas que deberían de ser. Entonces, ¿cómo esta persona ahora está aceptando el dinero cuando antes decía que había que solucionar que estaba mal el sistema? Así que lo ve como una cosa de personas doble cara, alguien que realmente no es buena, como que está actuando de formas que no tienen sentido. Pero lo que yo le tengo que decir en ese respeto es que sí tiene sentido cómo están actuando los diputados y los alcaldes. Ellos pueden privadamente o incluso en público, cuando no es el momento de repartir el dinero, ellos pueden querer no tener que depender de ese ejecutivo que le da el dinero solamente si va a repartirlo de cierta manera, porque es allegado, por cómo lo va a usar. Ellos preferirían no tener eso, pero están viviendo en un mundo real donde estas son las reglas del juego y en el momento que van a repartir, ellos quieren quedar bien con los suyos, ayudar a los que le ayudaron a llegar al poder, sea un legislador o sea un alcalde. Así que bueno, si estoy en posición para beneficiarme de eso y dar la ayuda a los que me han ayudado a mí, lo voy a hacer. Yo no veo que haya una disotomía entre estas dos acciones. Una misma persona puede preferir no tener que lidiar con este proceso que lo hace dependiente del Ejecutivo,
Pero como él, o sea, no ha cambiado el sistema, hasta que no cambie, pues tiene que jugar el juego que es. Porque no son que son gente malas, son gente que está ahí porque saben jugar el juego bien, cómo llegar a esos puestos. Y por eso son los que están ahí. No sé si me explico. Claro que sí. Y acabaste de decir algo muy, muy, muy importante. El por qué están allí y cómo es el juego. O sea, desde afuera uno puede hacer un sinnúmero de interpretaciones. Pero desde adentro es otra realidad. Y, y ahí es donde entra la razón por la que nos sentamos y hablamos de cómo solucionar un problema, no con las respuestas fáciles, sino con ejemplos de cómo lo han hecho en otros lados. Y, a ver, hay que empezar primero entendiendo que no podemos ir en contra de nuestra naturaleza. Yo creo que es una cuestión que, a ver, parece más filosófica que política, ¿no? Pero es muy política. Pero Sí, es filosófica también, es ambos. O sea, sí, es un entendimiento basado y en parece la poco enseñanza de Bob. técnica. Y parece poco técnica, ¿no? ¿Cómo hablar de algo que en teoría es racional cuando presentamos más bien pretextos que involucran la emocionalidad? Es importante en lo que decía Juan Diego, de que como que él veía las soluciones como, bueno, esta persona ya no podemos confiar en él, porque él está diciendo lo correcto en el momento que no había el juego del reparto. En el momento que hubo el juego del reparto, en sí estaba primero en línea buscando su tajada del pastel de la descentralización, supuesta descentralización. Pero la realidad es que no necesariamente. Esa persona puede ser perfectamente apta y querer cambiar el sistema. No lo puedes tachar de malo porque estuvo en el reparto. Y otros, obviamente, los que no están en el partido del Ejecutivo, no están, eso no le va a tocar parte del pastel. Así que ahora mismo se están hablando en contra, pero como lo hemos visto en otro quinquenio, ya será otro el grupo clientelista, el partido que está en el Ejecutivo, y serán ellos los que recibirán. Así que yo creo que el tema, hay un punto en el que como sociedad tenemos que decir, bueno, está muy bien hablar de esto de buenos y malos y todo lo demás, pero ya, suficiente. Vamos a hablar realmente de cuál es, y esta es la parte constitucional en gran parte, cuál es la, la parte en el diseño de nuestra institución. ¿Cómo hacen la descentralización en otros lugares donde no tienen estos problemas? Como aquí en Texas. En Texas, yo vivo en Harris County. Es un condado, como decir una provincia. Eh, y la provincia está subdividida, igual que Panamá, los municipios. Oye, el condado este no depende del gobierno central de Texas, en Austin, para el dinero que recibe. Y la razón que no lo han hecho de esta manera es porque en un momento lo fue y era el mismo desbarajuste que vivimos en Panamá. Lo que han hecho es que le han dado a los municipios, lo que serían municipios en Panamá, aquí son condados, le han dado la autoridad de ellos poner los impuestos necesarios para recolectar los dineros necesarios para poder hacer todos sus trabajos municipales. Y son bastantes aquí, desde los colegios hasta los museos, el agua potable, los desechos, la mayoría de las calles, la policía, incluso los juzgados. O sea, tantas cosas son en el gobierno, pero si dependes de un político alejado que te dé el dinero, ese dinero es de él hasta que te lo dé y va a querer algo por el intercambio. Y te va a dar, hey, Harris County, te voy a dar el dinero, pero ¿qué tú puedes hacer por mí? Esa es lo que está pasando en Panamá y era lo que pasaría en los Estados Unidos, en Texas antes. Dijeron, ya tenemos que ponerle fin a esto. ¿Cómo se soluciona? ¿Quién tiene que tener la autoridad? ¿Quién no la tiene que tener? Y obviamente no es solamente darle el poder de impositivo en Texas, es sobre los bienes inmuebles que ponen impuestos. No es solamente darle ese poder, porque no es que los locales no se puedan volver locos también. El entramaje, la estructura tiene que estar bien diseñada para que ellos tampoco puedan hacer trampa con ello. ¿Cómo hacen eso? Bueno, los fiscales son independientes, X y Z, el contralor local también es, y bueno, lo van haciendo de una manera que todos actuando de nuevo, como hemos dicho antes, en interés propio, aseguran que los otros no lo estén haciendo mal. Y, Ujú. y hasta que no tengamos esta revolución, que es una revolución, vamos a seguir quinquenio tras quinquenio. Bueno, ya elegiremos a otros que dirán el buen canto, un canto bonito. No, sí, yo cuando tenga el poder sí voy a
distribuir el dinero de la descentralización de manera técnica y justa. Y cuando llegan, igual que todos los anteriores, lo hacen como todos los anteriores lo han hecho. Dicen que lo van a hacer bien y lo hacen de la manera porque están actuando al final del día basado en sus intereses. Pero bueno, rescato al final, que era la crítica que tengo de Juan Diego. Sí, es verdad lo que estás diciendo, pero es un poco más profundo. Esta persona, no necesariamente ese diputado que estaba diciendo algo y después actuando de una manera, no es que él sea diferente a cualquier otro diputado. Ese mismo tiene un interés en eliminar este sistema, porque no le conviene, él no quiere depender del Ejecutivo para eso. Y mucho menos los gobiernos locales. Así que O sea, hay que poner... a lo que vas es que no hay que esperar que sea una persona que sí esté dispuesta a hacer las cosas bien, la que llegue, porque puede ser que llegue, puede ser que no. Más bien sentarse y solucionar de raíz el problema, es decir, eh, quizás la persona que quedó no tiene el mismo interés de aquel que sí quería trabajar, pero está obligado a tener que responder. O sea, está obligado. Mira, y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención que pasó hace unas semanas, te acordarás con el cierre del Congreso, es que tenías todo el gobierno. O sea, tenías el gobierno federal, tenías... O sea, bueno, tenías el gobierno, tenías el Congreso y no pudiste aprobar un presupuesto porque en las otras partes no estaban de acuerdo contigo. Te obligaba el esquema, el sistema, a tener que negociar sí o sí. Sí o sí. O sea, Estoy diciendo, esa es una de las cosas que estoy diciendo, pero hay dos cosas que estoy diciendo. Eso ya es en el juego cuando estamos jugando, pero queremos cambiar el juego a llegar a ese punto. El exactamente. punto es que para hacer eso, tú también tienes que ver dónde están los intereses de los diferentes actores y ver cómo tú juegas con estos intereses actuales para facilitar el cambio. Son dos cosas. Porque el cambio no va a ser por hacer el bien al bien público, eso no es lo que te va a dar el cambio. Es los diferentes actores que tienen las diferentes llaves en el camino a hacer ese cambio. Bueno, ¿qué interés tiene este actor que se alinea con el cambio que queremos hacer? Y bueno, por suerte no tienes que, o sea, necesitas nada más un porcentaje de los actores para poder llegar a hacer el cambio. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, ¿cuántos? 37 o 36 diputados. Bueno, ¿tú cómo llegas? ¿Cómo encuentras intereses personales para cada, bueno, 36 mínimo, pero puedes más si lo vendes bien, para que quieran adoptar un cambio A o B, sea cómo se contratan los servidores públicos, lo de la descentralización? Tienes que crear coaliciones basado en eso. Así que esta misma persona que se está haciendo del dinero público para mandárselo a su grupo, puede ser que él también tenga un interés a no tener que vivir eso. Él no quiere depender del Ejecutivo, preferiría que fuera otro sistema para poder poner sus energías en otra cosa, por ejemplo. Así que bueno, entonces, ¿cómo tú le digas a esa persona con un proyecto para que lo apoye? Así que ya estamos hablando de dos temas. Bueno, cambiar el sistema para que se basen en incentivos personales y el cambio también tiene que ser con la misma ecuación. No hay de otra. y no es fácil. O sea, no es un camino fácil. Pero es el único camino. ¿Qué El único tuvo que camino. pasar para que se diera el gran debate, Miguel? Bueno, estaban allá como en Panamá ahora, hartos de la corrupción y la injusticia. Y tuvieron la suerte que, bueno, fueron cosas jugadas que le salieron bien por casualidad en parte. Cuando tuvieron la convención constitucional, cada uno de bueno, ya eran estados, y eran estados independientes, ellos se veían como países, todavía se ven como países los diferentes estados, tienen sus banderas, sus himnos, pero bueno, quitando el punto, tenían que mandar a la convención constitucional a cada estado a convencionalistas, pues a sus, iban nada más a hacerle cambios a la constitución original, no a la actual. Pero había un grupo muy grande que pensaba que el problema era la ética y no querían que cambiara el sistema, también por otras razones, de intereses, de poder y todo lo demás, y no querían que cambiara el sistema. Así que ellos no mandaron gente, no mandaron a nadie a la convención constitucional.
Llegaron bien poquitos, llegaron mucho menos de los que tenían que llegar. Nada más llegaron la facción que sí veía el problema como estructural. Así que, aunque eran la minoría, eran la mayoría de los que llegaron y pudieron hacer este nuevo sistema. Así que bueno, pero fue el primer paso, el diseño del sistema. Pero nunca hubiera llegado a ese punto si no fuera para quitarle credibilidad a esta convención que no, muchos grupos de poder no mandaron convencionalistas, no mandaron constitucionalistas, pues. Pero sí llegaron personas importantes como Madison, como George Washington, que fue su presidente de la convención. Llegaron bastantes personas importantes del bando estructural. Y bueno, así que tenían su nuevo esquema, con una forma de ver el problema diferente y solucionarlo. Y después tu pregunta fue, bueno, vamos a vender esta idea. Pero ya tenían un proyecto que iba a estar votado, tenía que ser votado por cada uno de los estados. Así que ya el debate se tenía que dar. Y en ese momento, bueno, estaban estas estrellas que estaban siendo publicadas en los periódicos, y ahora todos sus artículos se combinan en lo que se llama el Federalista, que es como 89 artículos, si no me equivoco, tratando de convencer a los americanos a por qué este nuevo sistema tenía sentido basado en el sistema ya preexistente. Y habían personas escribiendo artículos en contra de este cambio. Entonces ese fue el gran debate. Pero fue casi forzado el debate por un error táctico que hicieron los que estaban en contra del sistema este. Es bien interesante cómo surgió en los Estados Unidos. Pudo haber sido, si hubieran llegado todos los constitucionalistas, nunca hubieran tenido este proyecto y ni siquiera hubieran llegado a tener el debate después, porque hubiera sido la constitución, hubiera sido unos cuantos cambios, una constitución idéntica a la anterior, que es basado en hacerlo bien porque tú eres una persona buena y vamos a elegir al bueno. Así, es bien interesante, ¿no? Claro que sí, vas a tener que contarnos la historia detallada en algún momento, Miguel, para poder entender un poco. Creo que entendiendo la historia también pudiéramos hacernos una idea de cómo se puede hacer en nuestro país una discusión a ese nivel y a esa escala que terminó sí, por justamente... Los estados, porque se ha dado en los estados también, así que no solamente fue ahí. Entonces podemos hablar de los otros debates que había en los estados y cómo han logrado hacer que estas ideas lleguen a hacer el cambio constitucional o en las leyes necesarias. Y sí, es muy importante. Totalmente. Y te agradezco muchísimo. Es un tema súper fascinante y que nos ayuda a comprender que a veces el éxito no es fortuito. Se va armando, se va creando de poco a poco y son cambios precisos, cambios puntuales los que terminan por arrojar los resultados que vemos hoy día. Así que te agradezco muchísimo, Miguel, por acompañarnos. Y bueno, si te parece, la próxima semana estaremos aquí. Definitivamente. Muchas gracias y saludos a todos. Miguel Herros, arquitecto y autor, nos acompaña todos los miércoles aquí